Eso da como que una introducción a mi predicación del día de hoy, así que yo creo que tenemos que prestar atención a lo que Dios quiere hablarnos. Quisiéramos saber si hay alguien que nos visite esta ocasión por primera vez. ¿Hay alguien que esté por primera vez aquí? ¿Ahí atrás? Ahí atrás. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? ¿Jorge? Jorge, ¿verdad? Bienvenido, Jorge. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Bienvenido. ¿Alguien más que venga por primera vez el día de hoy? ¿Todos de casa? Clima loco, ¿no? Hace calor, hace frío, hace calor, hace frío. ¿Qué tal? Bien, pues queremos también felicitar a Enrique. Cumpleaños, ¿verdad? Felicidades, Enrique. Estamos teniendo una tablita ahí. Felicidades, estamos agradecidos por tu vida. Si quieren un aplauso, un aplauso, ¿verdad? Bien, felicidades. Por eso es importante, queremos tener el registro de cada uno de sus cumpleaños. Es importante para nosotros. Estamos ahí llenando información y cada vez pues queremos tener más información de usted, ¿no? La información necesaria. Queremos también comentarles que las personas que hayan hecho pedido de librería al final de la reunión, pues por favor puedan acercarse con mi esposa Claudia para que les pueda hacer llegar el libro. Y si usted tiene la intención de adquirir algún nuevo libro o ha determinado, ¿no? Este año quisiera crecer en mi lectura, ¿no? Dejar un poquito las redes sociales, ¿no? Y clavarme en un libro, leer un libro, pues vaya pensando qué libro le gustaría leer y acérquese con nosotros para que podamos conseguírselo a un mejor precio. ¿Bien? Vamos a pedir a los pequeños que pasen un momentito más. ¿Sí? ¿Sí está bien? Normal. Muy bien. Perfecto. Híjole. ¿En los dos salones normal? Bien. Los pequeñitos pueden pasar por favor a sus salones. Pero a sus papás que les puedan llevar, por favor. Bien. Adelante. Y para las personas que nos quedamos aquí, si usted tiene alguna necesidad de Biblia, que no, a lo mejor no trajo la suya el día de hoy, pues pueda levantar su mano para que le puedan hacer llegar una. ¿Alguien necesita alguna Biblia que le puedan prestar y usted la regresa al final de la reunión? ¿Todos tienen Biblia? A ver, ponga su Biblia en alto. Muy bien. Yo también traje la mía. Muy bien. Muy bien, nuevamente, no pedimos que, si usted lo tiene en digital, bueno, está bien, ¿no? Pero es mejor tener el papel, ¿no? Y poder leerlo. Bien, quisiera que por favor vaya abriendo su Biblia en Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4. Vamos a ir directito con el tema. Filipenses capítulo 4, versículo 6, por favor. Bien. Vamos a estar proyectando algunos versículos, pero igual usted pueda tenerlo ahí a la mano. Esta mañana continuamos con nuestra serie. ¿Cómo se llama nuestra serie? Ser como Jesús. Muy bien, están despiertos. Muy bien, ser como Jesús. Es importante saber por qué carril vamos todos, ¿no? De qué estamos hablando, qué se está hablando en la congregación, qué tema estamos viendo, qué es lo que Dios está hablando a mi vida, más que nada, ¿no? Qué es lo que Dios está hablando a la iglesia como cuerpo, pero qué está hablando Dios a mi vida, ¿sí? Pues continuamos con nuestra serie, Ser como Jesús. Y el tema del día de hoy es el número 19 y se llama Confiar en Dios en todas las circunstancias, ¿no? Estamos hablando acerca del tema, o el tema más bien de toda esta serie es el carácter que Dios quiere que desarrollemos, ¿sí? Nuestras vidas tengan un carácter desarrollado basado en su poder y en todo pues lo que Él ha hecho, ¿no? Por nosotros, ¿no? Que sea una evidencia, ¿no? de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, para comenzar vamos a ir a Filipenses 4:6. Yo ya les di tiempo de llegar ahí. Dice, ¿por qué?
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Bien, es lo que le decía, ¿no? Hace un momentito, como José Luis, como que me dio una introducción, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer esto mismo. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos dé dirección y que nos ayude a ser un pueblo que confía más en Él. ¿Qué le parece? Que nos ayude a ser un pueblo que confía más en Él, que seamos un pueblo agradecido. Así que quisiera pedirle que por favor incline su rostro ahí donde esté. Vamos a pedir a Dios su gracia. Padre, damos gracias a tu nombre esta mañana. Venimos delante de ti en el nombre de Cristo, sabiendo que es por medio de Él que tenemos este acceso, es por medio de Cristo que nos podemos acercar. Padre, yo reconozco mi necesidad por ti esta mañana. Yo necesito, Señor, que tú hables a tu iglesia. Yo necesito, Padre, que tú hables a mi corazón, que tú hables al corazón de cada oyente. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, por favor, te lo rogamos. Habla al corazón, al centro de tu iglesia, Señor, y que podamos ser transformados por medio de tu palabra, que podamos reconocer más la obra y la gloria de Cristo en nuestras vidas y que en base a ello podamos vivir vidas que te honren y den gloria. Recibe gloria esta mañana, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Su iglesia dice, amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es la ansiedad y la preocupación. ¿Cuántos preocupones hay aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos están preocupados por lo que voy a hablar? Bien, acorde a lo que nos enseña un diccionario bíblico, podríamos decir que la preocupación es un sentimiento de incomodidad y ansiedad sobre el futuro, ¿no? Es un sentimiento de incomodidad y ansiedad sobre el futuro. Eso es la preocupación, lo que nos dice este diccionario. Las escrituras indican que dicha ansiedad es en última instancia provocada por la falta de confianza en Dios y sus propósitos. ¿Sí? Obviamente nosotros hemos visto todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Hemos sido testigos de 2 años de pandemia, ¿no? Me refiero a todo este confinamiento y distanciamiento. Ya casi ni queremos hablar de eso, ¿no? Es como, la verdad, yo he tratado de manera obligada, ¿no? Es decir, y comprometida en el sentido de ya no estar incluyendo mucho este tema, ¿no? Es algo que está ahí, pero no es el centro del mensaje, ¿no? Pero bueno, voy a hablar un poquito acerca de esto, ¿no? Pero todo esto que hemos visto, el distanciamiento social, el confinamiento, etcétera, ¿no? Pero específicamente si hablamos de los trastornos mentales o los efectos que ha tenido, ¿no? En el comportamiento, ¿no? En el pensamiento de las personas, ya no yendo tan lejos, ¿no? Sino en nuestro país las cifras son alarmantes. Yo no sé si usted ha revisado eso, pero en la Ciudad de México el Seguro Social cuenta con una instancia, ¿no? Cuenta con 3 hospitales de psiquiatría, pero en una de esas instancias, una de esas 3, una de esas unidades, dijo que durante la emergencia sanitaria que atravesamos, los casos o trastornos mentales que más se les presentan son ansiedad, ¿no? Donde la persona está pues preocupada todo el tiempo, ¿no? Se han presentado trastornos de pánico, fobias sociales, se han incrementado los trastornos afectivos y los relacionados con situaciones estresantes, ¿no? En particular con el estrés postraumático y de tipo agudo, ¿no? O sea, ha habido un incremento, ¿no? En todo esto, ¿no? Expertos en salud pública han alertado también que las medidas de mitigación por la pandemia de COVID-19 pueden provocar aumentos importantes en ansiedad, ¿no? Depresión, sentimientos de soledad. La crisis sanitaria, económica y social lo que hace es que ha aumentado la presión psicológica debido a la carga de trabajo, ¿no? Adicional, ¿no? De trabajo doméstico, de cuidados, esas preocupaciones por la falta de ingresos, ¿no? Del trabajo. Y esto agreguémosle que ha habido también un incremento en el consumo de ansiolíticos, ¿no? Que básicamente son tranquilizantes, ¿no?
Lo que hacen es que disminuyen la ansiedad estos compuestos, ¿no? Del 2020 al 2021, la venta de ellos aumentó de un 15% a un 30%, ¿no? Y entendemos que muchos de ellos por la automedicación, ¿no? En la población. Ahora, en serio, no es mi intención mucho más hablar de lo del COVID, ¿no? O sea, hay mucho que hablar como para clavarnos ahí, ¿no? Se ha mencionado lo suficiente. Pero lo que queremos destacar es que todo este aislamiento social que vimos y que vivimos en nuestro país y ya en todo el mundo ha producido, ¿no? O el producto ha sido efectos mentales negativos, ¿no? Como dijimos, estrés postraumático, el desapego, ¿no? Que es esa falta de interés por una persona. Qué feo, ¿no? O sea, ya no me interesa, ¿no? Agotamiento, insomnio, ¿no? Frustración, ira, depresión, ansiedad, ¿no? Ya después de casi 2 años podemos ver todo lo que los efectos que ha tenido, ¿no? Ahora, yo quiero decirle, y en la autoridad de la palabra, no en la mía, que para cada uno de estos trastornos o efectos mentales, que siempre han estado en el hombre, pero obviamente han sido más visibles durante la pandemia, hay un remedio verdadero y efectivo en la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Vaya que sí lo hay, ¿sí? Como decíamos, en base a la definición del diccionario bíblico, las escrituras indican que la ansiedad es en última instancia provocada por la falta de confianza en Dios y sus propósitos. ¿Sí? Es ese sentimiento de incomodidad y la ansiedad sobre el futuro, sobre lo que va a pasar, ¿sí? No saber lo que va a pasar. ¿Cuántos se identifican con eso? Por allá una mano, ¿no? Mire, la ansiedad de una persona promedio se centra en esto: 40% en cosas que nunca sucederán, 30% en cosas del pasado que no puede usted cambiar, ¿no? 12% sobre las críticas de otros y que en su mayoría son falsas, ¿no? 10% sobre la salud, que empeora con el estrés, ¿no? Y un 8% solamente es de problemas serios que en realidad se enfrentarán. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos se identifican nuevamente con la preocupación de esas cosas que nunca van a suceder? ¿No? ¿Cuántas hermanas ya están preocupadas porque no saben si se les va a quemar el pavo o lo que van a hacer? Y todavía falta como un mes, ¿no? No saben lo que van a hornear o lo que van a cocinar, ¿no? Ahora, si hay problemas reales, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, usted diga sí o no, porque yo no. Tenemos problemas reales, los tenemos, ¿no? ¿Cuántos tienen problemas? A ver, levanta tu mano si tienes problemas. Hay algunos que no tienen problemas, qué bueno. Entonces hay que ayudar a los que sí tienen problemas, ¿verdad? Pero yo creo que usted no levantó la mano porque está dormido. ¿Cuántos tienen problemas? Mire, ya son más. Todos tenemos problemas, estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído, tenemos problemas, ¿sí? Pero ahora, en este mundo caído tenemos que recordar que el mundo es de Dios. Dios está en control, mis amados. Él tiene propósitos para cada uno de sus hijos, ¿sí? Y en medio de cada uno de los problemas de sus hijos, Él tiene propósitos, ¿ok? Ahora, yo quiero entrar en mi tema y quisiera mencionarte primero que nada 2 causantes, ¿no? 2 disparadores de la ansiedad y la preocupación en nuestras vidas. Y el primero de ellos es centrar nuestra vida en el mundo. ¿Sí? Uno de esos disparadores, ¿sí?, es centrar nuestra vida en el mundo. Y el segundo de ellos es la falta de confianza en Dios, que verdaderamente están ligados, ¿no?, uno al otro, ¿no? Y para ello quisiera que me acompañes a Mateo 6. Vamos a estar ahí un ratito, así que pues, no lo pierdas de vista. Mateo 6, voy a leer un par de cositas, después vamos a regresar, pero Mateo 6, el 25, por favor. Sí. ¿Cómo empieza el versículo? No nos dejan ver las cintitas, ¿no? Pero dice, por tanto, ¿no? Por tanto. Ese por tanto, ¿no? Nosotros lo leemos en la Nueva Traducción Viviente como por eso les digo, ¿no? Y esto habla de una vinculación. ¿Con qué? Bueno, con el versículo anterior, ¿no? El versículo 24. Si usted lo está leyendo ahí,
¿sí? Es la que hablaba de decir en el versículo 24 que nadie puede servir a dos amos, ¿no? Les está hablando que nadie puede servir a dos amos, ¿sí? O sirves a Dios o sirves las riquezas, ¿no? Ay, ¿cómo llegamos ahí, no? O sirves a Dios o sirves las riquezas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una rivalidad en el corazón del hombre, ¿sí? Y a uno de los dos, cuando esos dos lados se enfrenten, ¿sí? A uno de esos dos lados se le va a servir más que al otro, ¿sí? Y esto nosotros lo vemos en aspectos bien sencillos, ¿sí? Como las reuniones a veces, ¿no? No fui a la reunión porque tuve otros asuntos en casa. ¿Y no podían esperar la pregunta? ¿No? Es que, hermano, estamos adornando para la Navidad y no podía esperar, ¿no? Y es que tuve que trabajar y no podías hacerlo entre semana. Ahora yo entiendo personas que tienen el horario en domingo, ¿no? Ora para que el Señor abra ese espacio, eso se entiende, ¿no? Eso se entiende. Yo estuve años, y estando aquí en la congregación, años trabajando el domingo y pido, Señor, ayúdame, ¿no? Pero personas que pueden estar aquí y se quedaron pegando tabiques, ¿no? Dices, digo, ahora, el tema es para los que están aquí, ¿no? Hemos hablado de eso, ¿no? Pero cosas a las que se les da prioridad, ¿no? Ahora, ¿cómo está tu entrega en el sostenimiento de la obra? Hablando específicamente de tus ofrendas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que no se exige nada en esta congregación. Ustedes he estado predicando aquí por cerca de, ya de manera regular, como 2 años. No se les menciona mucho la ofrenda, ¿que no? Y no lo vamos a hacer, ¿sí? De hecho, es un asunto, para los que me conocen y están cerca de mí, es un asunto incómodo, pero es parte del consejo de Dios, ¿sí? Pero ¿cómo está tu actitud ante el sostenimiento de la obra, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo está tu carácter, ¿no? para sostener la obra en el cuerpo, ¿no? ¿A quién estamos sirviendo con nuestro dinero? Ahora, escucha otra cosa. También servimos a Dios con nuestros afectos, ¿sí? Servimos a Dios con nuestros afectos. Si mis afectos están inclinados hacia el materialismo, hacia las cosas temporales, ¿no? Vivir para ellas, yo ya no estoy sirviendo a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa u otra, no podemos servir a los dos, ¿sí? Entonces recuerde que aquí Jesús es el sermón del monte, ¿no? Les está hablando a los oyentes. Y ese sermón del monte, si usted quiere leerlo, está desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Para los que están estudiando los sábados en las mañanas con Saúl y Exaín, les va a sonar muy familiar, ¿sí? Hay un estudio al cual usted está invitado si quiere, a las 8 de la mañana. Nada más acérquese y hágaslo saber. Y como dice la Biblia, el interés tiene pies, ¿verdad? ¿Sí dice así? No dice así. Bueno, sí lo dice, pero no lo dice de esa manera, ¿no? Así que acérquese, está invitado. Pero Jesús le habla, y como decía ayer Exaín, ¿no? en los comentarios en la enseñanza, habla de las características de un verdadero creyente. Eso es lo que encontramos del capítulo 5 al 7, ¿sí? Un discípulo tiene puesta su lealtad en Dios, ¿sí? No en las riquezas. Ahora sí, versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y él hace una pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? De aquí hasta el versículo 34 nosotros vamos a ver de manera descrita la tendencia en nosotros por centrarnos en nosotros mismos y en mí mismo. Es una tendencia, ¿no? Centrarnos en nosotros mismos. Y Jesucristo lo menciona. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Él nos conoce. Él sabe. ¿Sí? Mira cómo Él conoce los efectos de la ansiedad, ¿sí? Y aunque Él jamás pecó, nos entiende, ¿sí? Y sabe que tendemos a preocuparnos por las cosas que aún no pasan. ¿Puedes pasar al versículo 34, por favor? ¿Sí? Versículo 34, y ustedes que lo están leyendo ahí, dice: así que no se afanen, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente dice: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya estás preocupado por mañana y todavía ni pasa, ¿no? Entonces los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. De manera que uno de los detonantes de la ansiedad es entonces centrar la vida en mí mismo, en lo que se trata de mí, en enfocar la vida en las cosas de la vida. ¿No?
en enfocar esas cosas, ¿no? Mi vida en las cosas de la vida. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, no vayan para allá, para los que quieran notar, en Lucas 12:15, la Biblia de las Américas dice: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, y esto remárquelo, su vida no consiste en sus bienes. O sea, dice que tengamos cuidado con la codicia. ¿Qué es la codicia? Es ese deseo insaciable por tener más, ¿sí? Donde, hablando específicamente de las riquezas, ¿no? Lo que hacen es que, o sea, ya no solamente me preocupo por ellas, sino que las sirvo y ellas se convierten en el centro de mi vida. Y entonces quiero más y más y más. Podríamos hablar mucho al respecto y lo vamos a hacer más adelante porque es un tema que es muy, muy importante. Jesucristo habló muchísimo del peligro de las riquezas, ¿sí? Pero Cristo no condena en sí las riquezas, ¿no? Sino condena ese amor. No es como cuando dice allá en 1 Timoteo 6:10 que ¿cuál es el problema? ¿El dinero o el amor al dinero? El amor al dinero, ¿no? Sí. Donde el deseo es tan intenso por obtener esas riquezas que dice que muchos se desviaron de la fe y fueron lastimados, ¿no? Se hicieron graves heridas, ¿sí? Consecuencias, ¿sí? Y también podríamos hablar mucho de las consecuencias del amor al dinero. Hogares disueltos, hijos perdidos en el mundo, ¿no? Y nuevamente entiendas, el problema no es el amor al dinero, lo vas a agarrar y aventar a la calle, ¿no? Mejor échalo ahí, ¿no? O sea, no es eso, ¿no? Es el amor al dinero, es el amor al dinero, ¿sí? Las ansiedades que produce en el corazón del hombre por tener más de ellas. Fíjese, el pastor J.C. Riley del siglo XIX, él era pastor y escritor, escribió lo siguiente: el dinero en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente quita algunas ansiedades, pero introduce tantas como quita. Hay aflicción en su consecución, hay ansiedad en su conservación, hay tentaciones en su utilización, hay culpa en su abuso, hay dolor en su pérdida, hay perplejidad en su empleo. 2/3 partes de las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa: el dinero. Aunque también él dijo esto acerca del dinero y es muy interesante: es posible amar el dinero sin tenerlo y es posible tenerlo sin amarlo, ¿no? Entonces Jesús habló mucho del peligro de las riquezas, fue muy enfático en el peligro de las riquezas en el corazón. Solamente un ejemplo, hay muchísimos, pero uno de ellos está en Marcos 4, ¿no? Ahí nosotros del 18 al 19, de hecho más extenso, vemos la parábola del sembrador, ¿no? Y no podemos leerlo por cuestión de tiempo, ¿no? Pero entiéndase que la semilla, el sembrador sale y reparte indiscriminadamente la semilla para todas partes, ¿no? Entonces la semilla es la palabra de Dios, muy bien, es el evangelio, ¿sí? Entonces el evangelio es el mismo, el evangelio no cambia, pero ¿cuál es la diferencia de la parábola? Son 4 terrenos, ¿no? Hay 4 terrenos. Específicamente uno de ellos habla de los que son sembrados entre espinos, ¿no? Cae entre espinos, habla de personas, ¿no? Marcos 4:18 dice: estos, hablando de personas, son los que fueron sembrados entre espinos. Dice: los que oyen la palabra. O sea, estas personas son los espinos, ¿no? Son son las personas que oyen la palabra. Di que oyen. 19, pero los afanes de ese siglo y el engaño de las riquezas, ahí está, el engaño en el corazón de las riquezas, ¿sí? Y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, sin fruto, ¿sí? Parecen ser creyentes, pero los negocios los atiborran, ¿sí? Parecen ser creyentes, pero ese afecto por tener más negocios, ¿no? Los afanes, lo que culmina en que ellos terminan perdiendo el interés por las cosas espirituales que parecía que tenían, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos visto, no? En una ocasión llegó aquí uno pidiendo que fuéramos a orar por su negocio, ¿no? Una persona, ¿no? Vengan a orar por mi negocio, ¿sí? Y escuche, sí queremos que Dios le bendiga, ¿sí? Queremos que Dios bendiga a la gente. El problema es que ya nunca más volvió,
Se va a llenar por mi negocio, nunca más volvió, ¿no? Luego llamas a gente, ¿no? Y yo eso hago. Y algunos aquí lo saben para ver pues, qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no vienes? Y te dicen, no, es que ando con mucho trabajo. Ah, ok, entiendo, entonces no tienes tiempo para Dios, ¿no? O sea, perdóname, ya entendí, no tienes tiempo para Dios. Y algunos sí les mando algunos versículos que yo sé que sí calan. Mi esposa sabe, o sea, lo hago, ¿no? Y no es con la intención, es con la intención de que, hey, despierta, estás poniendo otras cosas en su lugar, ¿no? Ahora, cuidemos nosotros que no seamos los que estemos cambiando el oro por espejitos, hermanos. Amén. Cuidemos eso. ¿Sí? A veces hacemos un escándalo cuando se habla de romper el mandamiento de no robarás, ¿no? Hacemos un escándalo cuando hay un adulterio, ¿no? Y así debe ser, el pecado es pecado y debemos de aborrecer el pecado, ¿sí? Debemos de pararnos firme contra él. Pero cuando se tocan los terrenos del 10º mandamiento de no codiciar, ¿sí? Y hablando específicamente por el deseo de las riquezas, nosotros hábilmente lo que hacemos es disfrazarlo y decir que estamos trabajando duro en la empresa. ¿No? Somos bien inteligentes, ¿no? Sí. Jesús dijo que nuestra vida vale más, que nuestra vida vale más, que no debemos de estar preocupados. Mateo 6:25, no debemos de estar preocupados ni por centralizar nuestra vida en nosotros, en qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Una pregunta, ¿comer, beber y vestirse son cosas importantes, sí o no? Sí, sí son importantes, por supuesto. Y escuche, Dios sabe que son necesarias e importantes. Claro que sí. Pero es ahí donde justamente Jesús lleva a los oyentes y a todos nosotros a pensar de una manera racional. Qué difícil y qué raro es hoy ver gente pensando de una manera racional, ¿no? Ahí es donde Jesús nos lleva a pensar de una manera racional. Y esto me lleva a mi segundo disparador de la ansiedad, que es la falta de confianza en Dios, ¿sí? Y lo que vemos en el texto es que la ansiedad es incoherente con la confianza en Dios, ¿sí? Con lo que Dios ha hecho en favor nuestro. Y la manera en la que Cristo explica la incoherencia de la ansiedad es con una pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En otras palabras, hermano, ¿qué tiene en sí mismo más valor? ¿La vida o la comida? ¿Quién dijo la comida? ¿Quién dijo la comida? Ok, ¿qué tiene más valor? ¿La vida o la comida? La vida, muy bien. Ok. ¿Y qué es más importante, el cuerpo o la ropa? El cuerpo, muy bien. ¿Sí? Yo jamás he visto ropa comprando cuerpos, ¿no? Jamás, no me ha tocado, ¿no? Aunque hoy en día parecería así, ¿no? Pasas por alguna boutique, ¿no? Alguna tienda o algo así, y tienen ahí la camisa, ¿no? Como con 1000 foquitos, ¿no? Y el bolso ahí, y todos, wow, ¿no? Y tú pues dices, ¿qué onda? O sea, ahí todo enfocado, ¿no? Pero bueno, ahí está lo irracional del mundo, del mundo. Lo invertido de los valores y escuche, el orden de las prioridades del mundo. ¿Dónde están, no? Pero entonces lo que hace Jesús es poner en orden las prioridades. Vida es más importante que comida y el cuerpo más importante que el vestido con el que abrigamos ese cuerpo, ¿no? El cuerpo es más importante que ropa, ¿no? ¿Sí lo dije bien? Bien. Ok. Entonces, por lo tanto, y en conexión con el versículo anterior, debido a que los creyentes, ¿no? Y como se nos dice un versículo atrás, no servimos las riquezas, ni ponemos el corazón en las cosas temporales, tampoco deberíamos entonces preocuparnos por ellas, ¿sí? Porque creemos que Dios al que servimos y confiamos en Él nos ha creado, pero entonces también debemos de saber que Él provee lo que necesita, eso que Él ha creado. Salmo 103, para los que quieran ir y lo quieran marcar, y si nos ayudan allá atrás a ponerlo, Salmo 103 dice: reconoced. ¿Quién debe de reconocer? Nosotros. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Sí? Iglesia, Dios nos compró para hacerle un pueblo, para hacerle ovejas suyas. ¿Sí? Pero escuche, Él sabe cómo cuidar esas ovejas. Él es el pastor de pastores. ¿No? En Isaías 40:10 dice:
voy a ir rápido, usted quiere ir. Dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Sí, estos versículos nos hablan de la venida del Señor, ¿no? Nos habla del brazo omnipotente y soberano de Dios. Y por un lado nos deja ver cómo ese brazo omnipotente muestra, ¿no? Revela su severidad contra aquellos que rehúsan el evangelio, contra aquellos que rehúsan, ¿no? El nombre de Dios, ¿no? Pero por el otro lado, este mismo brazo nos enseña o nos revela la bondad y la ternura de Dios, ¿sí? Su provisión con sus corderos, su cuidado, ¿no? Hermano, Dios es tu pastor, pero tu pastor, el Señor, también es tu proveedor. Así que como Él te ha dado vida y te ha dado el cuerpo, ¿no te dará todo lo que necesitan? ¿No? El alimento, ¿no te dará la ropa? Pregunta. Sí, ¿no? Necesitamos no confundir las prioridades. Necesitamos identificar qué es lo mayor y qué es lo menor. Y ahora, en orden de ir a esto mismo, ¿no? Y poder ir más profundo y poder ilustrarlo, quisiera que todos me acompañen a Romanos 8:32, por favor. Romanos 8:32. Acuérdense, no se olviden, en este mismo sentido, poner las cosas mayores y las cosas menores, ¿no? Prioridades. Y para poder ilustrar este mismo punto, ¿no? De poner nuevamente el sentido de lo mayor y lo menor, fíjese usted que la historia nos da un récord de un hombre que fue llamado el hombre más fuerte de la historia. Quizá algunos lo saben, ¿no? Su nombre se llamaba Louis Cyr. ¿Algunos le suena? Si usted quiere checarlo, lo puede encontrar. Él nació en 1863 en Quebec y murió en 1912. Se cuenta que él creció en una familia pobre y él desde muy chico fue a trabajar como leñador. Estuvo trabajando como leñador, pero en ese ¿no? Desde que estaba trabajando, muy jovencito, la gente a su alrededor vio la fuerza que desarrolló, ¿no? Entonces, en una ocasión entró a un concurso local y la gente quedó boquiabierta porque pudo levantar en sus hombros un caballo de 700 kilos, ¿no? ¿Cómo ves? 700 kilos, ¿no? La gente impactó y de ahí halló mucha fama, ¿no? Y fue a otros retos y empezó a viajar muchísimo, ¿no? Y cuenta la historia que en una ocasión él levantó una plataforma, ¿sí? O sea, en su espalda, una plataforma como esta, con 18 personas. 18 personas. Cargó un peso de casi 2 toneladas, fueron 1976 kilos. ¿Sí? También se dice que él tuvo el récord de levantar con un solo dedo 242 kilos. Eso jamás se ha logrado. Lo mayor han sido 100 kilos con un dedo. Imagínate la fuerza que él tenía, ¿no? Y en una ocasión más le amarraron 2 caballos, un caballo en cada brazo, que era como era una forma de tortura, ¿no? Y él con un caballo jalando para un lado y otro para el otro, los sostuvo, ¿no? Entonces, impactante la fuerza que tenía, impactante, ¿sí? Ahora, él tenía una hija, ¿no? Él tenía una hija y para él era pues su héroe, ¿no? Como lo es para toda niña, ¿no? Su papá, ¿no? Pero la pregunta es esta: ¿tú crees que a él se le haya hecho difícil, ¿no? Cargando todo ese peso, cargar a su hija? ¿Tú qué piensas? No, ¿verdad? Para nada, ¿no? Para nada. Es incoherente pensar que si él cargaba todo ese peso de 2 toneladas en su espalda, no pudiera cargar a su hija en los hombros, ¿no? Que era mucho más liviana que ese peso. Bien, este ejemplo puede ilustrar la idea que vamos a mostrar ahorita, ¿no? Y es que Dios ha hecho lo más difícil por todo su pueblo, ¿sí? Dios entregó su Hijo Jesús para que muriera en la cruz para salvar a los pecadores. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
Pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La Biblia de las Américas dice el que no eximió. La Nueva Traducción Viviente dice el que no guardó. ¿Sí? O sea, Dios no guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La pregunta es, ¿no nos dará también todo lo demás? Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es la cosa más costosa o más valiosa que Dios dio en la salvación del hombre? ¿Qué fue lo que más costó trabajo? ¿Podríamos decir que fue la creación del mundo? ¿Qué tal la creación del mundo? ¿No? ¿La resurrección de Lázaro? ¿Qué tal? ¿Qué habrá sido lo más costoso? ¿El haber dado de comer a miles de personas con 5 panes y 2 peces? ¿Qué fue lo más difícil que Dios hizo y lo más costoso en la salvación? A su Hijo, muy bien, su Hijo, dar su Hijo. La respuesta correcta es que lo más difícil, lo más costoso que Dios hizo fue entregar a sus hijos. La pregunta es ¿por qué, mis amados? ¿Por qué? Sí. Escuche, el Padre ama al Hijo por sobre todas las cosas. No hay nadie que Dios ame más que al Hijo. No hay nada ni nadie que Dios ame más que el Hijo. ¿Ok? Nada. Sí. El Padre ama al Hijo. Ustedes recuerdan lo que dijo cuando Jesús es bautizado, ¿se acuerdan? En Mateo 3:17, no vayan, ¿no? Pero el Espíritu desciende como paloma, ¿no? Posa sobre él y se escucha una voz, ¿no? Hubo una voz y la voz decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No encontramos en ninguna otra parte de la Escritura esta declaración por otra persona que en la persona de Cristo. Cristo es su Hijo amado y es debido al inmensurable amor del Padre hacia el Hijo que le costó tanto al Padre entregarlo por nosotros. Y es por ello que el apóstol Pablo, de manera lógica, lo que nos está diciendo en el texto es que si Dios ama a su Hijo, ¿sí?, a quien ha amado desde la eternidad pasada, en quien se deleita, con todo esto no lo guardó, no lo eximió, no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. En otras palabras, si Dios no salvó a su Hijo de morir en la cruz, ni lo escatimó en su muerte, sino que lo entregó en este cruel madero para morir en manos de pecadores, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Esa cruz fue sumamente costosa, iglesia. Sumamente costosa. ¿Puedes verlo? El precio jamás pagado fue dado en ella. Dios hizo lo más difícil, entregó a Cristo ahí. Entonces, si Dios hizo lo más difícil ahí, ¿cómo no podrá hacer lo que es más fácil? ¿No? Darnos todas las cosas, todo lo que necesitamos, concedernos todo lo necesario junto con Él. Tú y yo no necesitamos estar preocupados por la provisión de Dios en ningún sentido. ¿Sí? Tú y yo no tenemos que estar preocupados porque Dios nos dé lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Él ya entregó a su Hijo en la cruz. ¿Sí? Este es mi siguiente subtítulo: Dios es un Padre celestial amoroso que desea y es capaz de cuidarnos de todas las necesidades, ¿no? Dios es un Padre celestial amoroso que desea y es capaz de cuidar todas las necesidades, ¿no? Solamente necesitas voltear a la cruz. En tus necesidades solamente necesitas voltear a la cruz. Entender que Dios se entregó al Hijo. ¿Cómo no nos va a dar todo lo demás? Escucha, ¿cuál era tu mayor necesidad antes de venir a Cristo? ¿No era Cristo mismo? Esa era tu necesidad. Bueno, Cristo fue dado a ti. El Padre entregó al Hijo por ti y por mí. El amor de Dios fue tan grande que ha dado a su Hijo por ti. Él fue capaz de dar al Hijo. Pregunto una vez más, ¿no nos dará todas las cosas? ¿Vamos bien hasta aquí? Podemos tragar gordo, ¿no? Y darle gracias, ¿no? ¿Por qué no le damos gracias un momento? Damos gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor, por lo que has hecho en la cruz. Gracias por haber entregado a tu Hijo.
Gracias, Señor. Ahora, iglesia, viendo todo esto, ¿cuál debería entonces de ser mi reacción? Ok, ya entendí esto, pastor. Estoy entendiendo y Dios me ha revelado, me ha mostrado esta mañana el costo de la cruz, el costo que Él pagó. ¿Cuál debería ser mi correcta entrega y actitud delante a toda esta provisión dada a mí? Regresemos a Mateo 6, por favor, y leamos y unámoslo, ¿no?, con lo que estamos mencionando, que es una sólida base para nuestra fe, ¿no?, junto con lo que hemos leído ahí en Romanos 8. ¿Sí? Por tanto os digo, no os afanéis, ¿no?, versículo 25, no se preocupen, es lo que está diciendo, por vuestra vida, qué habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta nuevamente, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuál es la respuesta? En base a lo que vimos en Romanos. Sí, por supuesto que sí. Porque Dios entregó al Hijo por mí, y yo por ello puedo estar seguro de que Dios me dará todo lo que necesito, porque Él entregó a Jesús. ¿Sí? Ahora, Jesús nos enseña una cosa más. ¿Sí? Y lo que hace Jesús es que Él utiliza las aves como ejemplo, para dejar esto marcado. En Palestina es muy común ver aves. Los cielos son plagados de aves. ¿Sí? Entonces, es bien bonito, ¿no?, cuando de repente ves una parvada, ¿no? ¿Parvada o bandada? Ambas creo que son correctas, ¿no? Pero cuando es una parvada, ¿no?, de aves, es bien bonito. No sé cuántos les gusta eso. A mí me gusta mucho. ¿Sí? Entonces es posible que eso haya sucedido en la escena, y lo que hizo Jesús es que, como Él siempre hacía, utilizaba elementos a su alrededor, ¿no?, para poder plantear un punto. Y es posible que haya levantado la mano y haya visto las aves, ¿no? Y mirad las aves, ¿no? Haya hecho esto, ¿no? Entonces Él dice, las aves no siembran, ni cosechan, ni guardan su comida en graneros, pero lo que está diciendo es que cada una de ellas son mantenidas por su Creador. Ahora, Jesús no dijo esto para impulsar o alimentar el ocio de nadie. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para que nadie salga, ¿no?, con la que yo soy como las aves del cielo, ¿no? Ni trabajo ni nada. Soy un ave nini, ¿no? Ni trabajo ni estudio. No, ¿verdad? Esos pajarracos que no trabajan tienen que ponerse a trabajar. ¿Ok? No, lo digo porque en una ocasión nos tocó conocer así a alguien, ¿no?, que se meten dentro, no sabe, ¿no? De repente en otra iglesia, ¿no?, hace muchos años, ¿no? Pero ni trabajando ni nada, y andaban ahí nada más buscando, ¿no? Entonces, hay instrucciones, de hecho, para si alguien anda así desordenadamente, hay instrucciones para ellos. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3:10 que el que no quiera trabajar, ¿qué? No coma, ¿no? Si alguno no quiere, si no puede, es otra cosa, ¿ok? Ok. Entonces, las aves no se paran en las ramas y se ponen así como que volteadas, abriendo el pico para que les caiga, ¿no? No hacen eso, ¿sí? Están trabajando siempre, las ves ocupadas. ¿Has visto alguna ave descansando así como que de manera regular? No, ¿verdad? Siempre están ocupadas. Las ves de aquí para allá. Nosotros tenemos muchos aves en la casa, ¿no? Hay árboles y llegan y siempre las vemos ocupadas, ¿no? No tienen tiempo para el Twitter, ¿no? Al que entiendan. El razonamiento es es que Dios trata y cuida de esta manera a las aves, ¿no? Y si lo hace, ¿cómo no nos va a dar a nosotros lo que necesitamos? Lo que menciona, comida, bebida, ropa, porque nosotros valemos mucho más que ellas. Mi amado, no hay razón para estar preocupado, no hay razón para la ansiedad, para la preocupación. Tenemos muchas promesas de Dios para nuestro cuidado. Vaya por favor allá a Salmos 56, 3 y 4. Tantas promesas tenemos en la Escritura en contra de la ansiedad y la preocupación. Ahora, quizá haya personas aquí esta mañana que viven en una ansiedad, ¿no?, en un constante temor, en lo que pueda suceder. ¿Qué es lo que produce temor en ti? Preocupación. ¿Sí? Yo no sé, pero Dios sí sabe. ¿Sí?
Y es probable que tengas miedo de las personas. Es probable que tengas miedo de ladrones. Es probable que tengas miedo del miedo, ¿no? Temor a cosas, ¿no? Es probable, ¿sí? Es probable y Dios lo sabe. Pero escucha lo que dice su palabra. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?, pregunta el salmista. O sea, lo que dice el salmista es: cuando yo tenga temor, en ti voy a confiar. Por lo tanto, ¿por qué tendría que tener miedo o un temor de simples mortales? Hay cosas que quizás estén causando una ansiedad en ti, una preocupación, un temor. Pero Dios no quiere que estés en ansiedad, sino que confíes en Él. George Mueller dijo: el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. Y el comienzo de la fe verdadera es el fin de la ansiedad. Eso es lo mismo que dice el salmista: cuando confío, se me acaba el temor. En el día que temo, yo en ti confío. Pueden ser muchísimos los factores o elementos que estén causando esa ansiedad o esa preocupación en ti. Quizá personas, nuevamente, como te decía, ladrones. Pueden ser huracanes. Puede ser el mismo COVID. Quizá tienes temor ante la muerte, o que alguien a tu alrededor muera. Quizá la pérdida de trabajo, ¿sí? La preocupación por perder a tu esposo o a tu esposa. Quizá tu temor no está en ninguno de estos puntos que mencioné, pero sí puede ser el ser lastimado, ¿no? El que hablen mal de ti. Y quizá no es ninguna de estas. Y puede ser alguna otra cosa la que te preocupe. Y esto nos lleva al siguiente punto: la soberanía de Dios. Dios es soberano por encima de todas las cosas. Y te pido que me acompañes a Mateo 10, 29 al 31, por favor. Mateo 10, 29 al 31. Sí. Nuevamente Él va a hablar más de las aves, ¿no? Él dice, Mateo 10, 29 al 31. Dice, con una pregunta nuevamente. Hoy muchas preguntas hoy, ¿no? Pero dice Jesús: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí lo que les está enseñando Jesús a sus discípulos es que Dios tiene dominio absoluto sobre todo, sobre cualquier circunstancia, ¿sí? Así es como se llama nuestra enseñanza esta mañana, ¿no? Confiar en Dios en todas las circunstancias. Les está enseñando que Dios tiene control sobre cualquier circunstancia, ¿sí? Y que podemos confiar junto con ellos en cualquiera de ellas. Y les dice que no deben de temer. De hecho, si ustedes se retroceden ahí tantito, en el versículo 26 dice que no teman a aquellos que los amenazan, ¿correcto? Y luego más adelante en el versículo 28 les dice que no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Los discípulos tenían que tener, muy al contrario, como nosotros, un temor reverente a aquel que puede destruir el cuerpo y echarlo en el infierno, ¿sí? Un temor reverente, ¿sí? Pero para el cristiano, que un cristiano muera a manos de hombres, eso no es una tragedia, ¿sí? Al contrario, está en el momento preciso con Jesús donde Él quiere llevarlo, ¿no? Esta misma promesa ha alimentado a miles de misioneros, sabiendo que Dios está por encima de todo, a donde vayan, ¿sí? Y que cualquier cosa que pueda suceder está en las manos de Dios. Hudson Taylor, él fue un misionero en China, ¿no? Y fue fundador de lo que hoy se conoce como el Overseas Missionary Fellowship. Y dio este consejo, ¿no? Escucha, dijo: dejemos nuestro trabajo, nuestros planes, nosotros mismos, nuestras vidas, nuestros seres queridos, nuestra influencia, nuestro todo,
directamente en la mano de Dios. Y luego, cuando le hayamos entregado todo, no quedará nada para que nos preocupemos, por lo que nos preocupemos, ¿no? Ya lo entregamos ahí. Los discípulos no tenían que tener ningún temor, ya que ellos, como nosotros, dice que el versículo 31, que valemos mucho más. ¿Por qué valemos? Porque, qué valioso soy. No, por el precio que Él me ha dado y por lo que Él pagó. ¿Sí? Valemos mucho más que cualquier gorrión. Nuevamente, como les decía, los gorriones eran muy comunes en aquel lugar, ¿no? E incluso, o sea, se vendían muy baratos. Se vendían dos por lo que sería un centavo, ¿no? Un duodécimo, un 16avo, perdón, de un denario. Un denario era el pago por un día, ¿se acuerdan? Entonces era un 16avo, ¿no? Era la moneda de cobre, ¿no? Más pequeña. Entonces, estaban al 2 por 1, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿no? O sea, por 2 por un centavo, ¿no? Muy barato, ¿sí? Entonces, lo que Jesús les está enseñando es que aunque eran tan insignificantes esos gorriones, la muerte de ellos no estaba fuera de la providencia de Dios, fuera de su soberanía. Ninguno de ellos moría sin que Dios consintiese en ello. En otras palabras, Dios tenía que permitir que ellos muriesen. Dios controla absolutamente todo. Él controla la cantidad de cabellos que tienes. Él sabe cuántos cabellos tienes, ¿sí? Conoce la muerte de cada uno de los gorriones. Sabe si cae del árbol. Sabe por qué murió, si fue casado. ¿Cómo fue que murió? Si murió porque estaba viejito el pajarito, ¿no? Pero todo es permitido por Dios. Por lo tanto, y debido a esto, iglesia, que nosotros valemos mucho más que ellos por el precio que Cristo pagó, el precio que Dios pagó por nosotros, iglesia, podemos estar confiados, podemos estar sin temor, sin ansiedad, sin preocupación, porque sabemos que Dios está en control. Amén. Dios está en control. Todo está bajo el control soberano de Él. Ni ladrones, ni eventos climáticos, ni emergencias sanitarias, ni la pérdida de un familiar, ni que hablen mal de nosotros, nada está fuera de su dominio. Nada. Mira lo que dice el profeta Isaías, ¿no? O Dios, por medio del profeta Isaías, previo a la destrucción de Asiria, en Isaías 14:24. Dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. ¿Sí? El Señor lo dijo ahí, y si tú vas a Isaías 37 tienes el cumplimiento, ¿no? Contra Siria. ¿Sí? En Isaías 46:10, hablando Dios de Él mismo, dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, la soberanía de Dios habla de que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, y utiliza a quien Él quiere. Él es soberano. Y su soberanía no es injusta. Eso es algo bien importante, ¿sí? Porque su soberanía está vinculada a todos los demás atributos de Él. Él no es injusto, ¿sí? Lo hemos estudiado previamente. Escucha, en la obra redentora, en la obra de la redención, ¿sí?, de principio a fin, Dios planeó y orquestó cada elemento en ella. Nadie pudo impedir jamás que fuera culminada. Si Satanás hubiera podido, lo hubiera hecho. ¿Estamos de acuerdo? Pero Satanás está bajo la soberanía de Dios. Incluso la maldad de las personas está bajo la soberanía de Dios, ¿sí? Cada persona que participó de alguna manera en el plan perfecto de la redención, ¿sí?, Dios orquestó su participación. Por eso es que Pedro se para allá en Hechos 2:23, y les dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No lo mataron los romanos, no primariamente, no lo mataron los judíos, no primariamente. El que mató al Hijo fue, ¿quién? Dígalo con convicción. El Padre. El Padre. El Padre. El Padre lo hizo. Él lo hizo. Él pasó ese cuchillo que nosotros vemos allá de Abraham, ¿no? Con Abraham e Isaac, ¿no? Abraham, cuando él está a punto de matar a su hijo, ¿no?
donde es probado, pero Dios sí lo hizo en aquel monte. En aquel monte el Hijo murió. Sí. Ahora, con esto nunca vamos a decir que Dios crea el mal. Job 34:10 dice, lejos esté de ti la impiedad, ¿no? Del omnipotente. Dios no crea el mal, pero Él utiliza la maldad de las personas para llevar a cabo sus planes. No se origina en Él, pero Él utiliza la maldad de los hombres para completar sus planes. Dios no tiene plan A y plan B, jamás. Siempre sus planes se cumplen. ¿Sí? Él torna el mal de los hombres en el cumplimiento de sus propósitos para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Jeremías 29:11 nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperan. Pensamientos de bien. Así que cuando salgamos por esas puertas, la idea es de que nosotros podamos entender en una mayor medida que todo lo que pasa en nuestras vidas está bajo el control y dominio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, a medida que tú y yo le conocemos más y pasamos más tiempo en su palabra, podemos saber quién es Él y podemos confiar más en su sabiduría. La Biblia dice en Daniel 11:32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿No? Conocerlo nos da un descanso, saber que Él es soberano y que Él quiere mostrarnos más de su gloria, como hablaba Saúl el domingo pasado. Pero requiere que así como las aves trabajan, ¿sí?, también nos esforcemos, seamos diligentes en conocerlo cada día, ¿sí?, y podamos recibir lo que Dios ya tiene para nosotros, porque ya nos ha dado todas las cosas. De modo, pregunta, ¿hay algo de todo lo que mencionamos en lo cual Dios no tenga control? En todas esas cosas que pueden ser disparadores o asuntos o las cosas que podemos tener temor. No. ¿Alguna de las cosas, de estas cosas que puedan causarnos preocupación o ansiedad, hay alguna de ellas en las cuales Dios no gobierne? No, absolutamente no. Nuestro Dios es bueno y está en control de todo, aún de la maldad de este mundo, aún en el control de las cosas que nos puedan parecer malas. Escuche, Jesús quiere que confiemos en Él diariamente en cada circunstancia. Nada sucede por casualidad. Nada, di nada. Nada. Todo lo que sucede en nuestras vidas es acorde a su plan perfecto. ¿Sí? Yo les he contado algunas veces, ¿no? Pero es que es una de las situaciones que a mí me ha impactado mucho, ¿no? El día que yo vi a mi papá volar para acá, el día que ya tenía el vuelo y el día que ya estaba por subirse al avión, murió. ¿No? Murió ese día, ¿no? Y o sea, obviamente, ¿no? Hubo un dolor, yo me refugié en todos ustedes, ¿no? O sea, pues en la iglesia, ¿en quién más? Después de Cristo, ¿no? Es la provisión que Dios nos da, pero fue muy soberano, o sea, el día, o sea, ese día, o sea, ¿no? Podría contarles otras cosas, ¿no? O sea, como una empresa se fue a pique soberanamente y todo está en su control. Nada sucede fuera de su poder. Primera de Pedro 5:7, por favor. Primera de Pedro 5:7. ¿Sí? La preocupación y la ansiedad, iglesia, es una carga muy pesada de llevar. Muy pesada de llevar. Por eso es que el apóstol Pedro, nos dice en 1 Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Márquelo, marque la Biblia, no es pecado. Mis amados, la ansiedad es como decir que Dios no sabe lo que está haciendo. La ansiedad es como decir que Él no se preocupa por mí, que Él no me ama lo suficiente, porque no sabe cómo cuidarme. Que tampoco, la ansiedad también está diciendo que Dios no tiene el poder para librarme de aquello que me está causando la ansiedad. ¿Se dan cuenta? Y esto es pecado, mis amados. Es pecado. Porque no estamos creyendo lo que Dios dice que es y quién es Él. Quisiera terminar con dos ideas, ¿sí? Y para ello te pido que regreses a Romanos 8, por favor, Romanos 8:28. Tengo una hora y para compactarle todo lo que le quiero decir. Así que Romanos 8:28. Sí. Dice el apóstol Pablo, y sabemos, ¿sí? O sea, eso es algo que todo creyente debe de saber.
Di, yo debo de saber. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, los que aman a Dios habla de creyentes, ¿sí? Habla de personas que han sido salvadas. Aquel que ama a Dios es porque sabe que Dios le amó primero, ¿ok? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La Nueva Traducción Viviente dice que todas las cosas cooperan. Es como que trabajan juntamente en esa sinergia, ¿sí? Trabajan en conjunto. Cosas malas y cosas buenas trabajan en sincronía. ¿Para qué? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Es esto, o sea, Dios utiliza todos los elementos, iglesia, ¿sí? Elementos buenos y elementos malos para cumplir sus propósitos en tu vida. Y remarco, ¿no? O aclaro, elementos malos a nuestra vista. Amén. No a los de Dios. Entonces, ¿cuál crees que sea el propósito de Dios para ti? ¿Que te leas una vida con propósito? No, ¿verdad? Te lo dice un versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Aquí está el propósito. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y aquí está el centro del mensaje. Ser como Jesús. Que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios, el Padre, nos va a hacer más como la imagen de su Hijo. Este es su propósito. Y las herramientas que Dios usa son cosas buenas y cosas malas. Pero todas ellas son para sus planes de bien. Sí. Y el bien que Él tiene para nosotros es formarnos a la imagen de Cristo. No hay mayor bien que podamos recibir que este. Cada cincelazo, cada retoque, cada podada, cada ajuste, todo lo que Él haga es para que tú te parezcas más a la imagen de su Hijo amado, porque Él ama a su Hijo. Y lo más grande y lo más hermoso que Él puede hacer es que tú te parezcas a quien Él ama más. Amén. Es en su Hijo. Ahí es donde está nuestro verdadero gozo y nuestra verdadera felicidad, iglesia. En ser más como Jesús. Ese es el propósito de Dios, que Él sea el primogénito entre muchos. Habla de la gloria de Jesús. Es para su gloria. Cuando tú y yo nos parecemos más a Jesús, damos gloria a su nombre. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora sí, ¿cuáles son todas estas cosas que Él nos va a dar? Casas, carros, regalos, berrinches. ¿Serán esas cosas las que Dios quiere darnos? No, son las cosas que nos ayudan a ser más como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esas son. El Padre nos las dará. Nuevamente, si ya nos dio el mayor de los regalos y nos dio lo que más Él ama, ¿cómo no nos dará cualquier regalo menor en orden de parecernos a ese regalo mayor? Si ya compró tu salvación, ¿es que acaso te dejará ir en algún momento? La sangre de Cristo es valiosa, mis hermanos. Cada gota es valiosa. Valiosísima, invaluable. Cierro con el versículo que comenzamos, Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué significa nada? Nada, ¿verdad? Es la ausencia de algo. Es decir, no debe de haber algo, lo que sea, que produzca una ansiedad o una preocupación en ti. Sí. Y cerramos con esta idea, ¿sí? Y cerramos en oración. Y es esto, ¿no? Es que en base a que Dios es soberano y que Él está en control de cada circunstancia, ¿sí? Amado hermano, amigo que nos visitas el día de hoy,
¿sí? Tú puedes confiar, ¿sí? Quizá tú visitaste esta iglesia y tú no sabías a qué venías, ¿no? Pero Dios te está llamando a ti, te llama a salvación y Él es soberano. Y para aquellos que están en Cristo pueden saber que Dios es soberano, que está a control de cualquier circunstancia, cualquier circunstancia. Que iglesia, Dios está usando cada circunstancia para tu bien. Y Él te quiere llamar a orar con gratitud, ¿sí? Diciéndole gracias. Ve lo que dice el versículo. Dice que por nada estemos afanados, sino que todas nuestras peticiones sean delante de Él con acción de gracias. Dándole gracias, iglesia, ¿sí? Dándole gracias por esto, dándole gracias porque, Señor, tú me estás formando. Señor, tú estás haciendo esto para formarme. Es para tu gloria. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor? Y le decimos, no, Señor, tú me diste tu hijo. Tú me diste tu hijo. ¿Cómo no me vas a dar todas las cosas que necesito para parecerme más a Él? ¿Cómo no lo harás, Señor? ¿Cómo no lo harás? Decirle, o sea, yo sé que si hoy te amo es porque tú me amaste primero. Y por ende de mi corazón debe de salir gratitud, debe de salir confianza en cada circunstancia. En serio, llévate esto, o sea, la ansiedad y la preocupación hablan de que no confías en Dios. De eso habla. Y el remedio ante la ansiedad y la preocupación es que confíes en Él. Es que te deleites en Él. En gratitud, sabiendo que todas las circunstancias obran para bien, que están dentro de sus propósitos. El resultado de esto es lo que nos dice el versículo siguiente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esta es una promesa para cada creyente. La paz de Dios, que trasciende todo entendimiento sobrenatural, guarda. Este es un término militar. Guarda, ¿sí?, de toda ansiedad. Su paz te guarda, te protege, ¿no? Pero hay una condicionante: el ser agradecidos. Por eso dice, y la paz. Dad gracias y por resultado, y la paz, ¿no? Ser agradecido y como resultado viene la paz, ¿sí? Su paz es incomparable, trasciende, rebasa cualquier intelecto humano. Por eso dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No en la ansiedad, sino en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad perpetuamente en Dios, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Yo quisiera que empezaras a darle gracias, quizá reconociendo que no ha habido una gratitud, y quizá por ello estás en ansiedad. Pero si te ha hablado el mensaje esta mañana, dile: Señor, yo quiero confiar en ti, yo quiero ser agradecido. Gracias por todo lo que has hecho, gracias por todo lo que has permitido, porque ello me está formando a tu hijo. Porque ello me está formando a Cristo. Ayúdame a abrazar eso que tú me has dado. Ayúdame a ser agradecido. Realmente, quizá tú estás esta mañana y sabes que no tienes al Señor en tu vida y necesitas el amor de Cristo y necesitas su perdón. Dale gracias también. Dale gracias por lo que Él ha hecho. Arrepiéntete y pon tu confianza en Él. Es la fe, el centro es la fe, la confianza en Él, en lo que Él ha hecho. Y pídele
pídele su salvación, pídele que te salve. Quizás llevas años o tiempo en algún asunto en el que tú sabes que es doloroso. Tórnalo en gratitud y dile: gracias. Yo no quiero vivir en ansiedad. Yo no quiero vivir en preocupación. Yo necesito tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no es como la del mundo. Su paz es perdurable. Su paz es perfecta, trasciende. Y saber que todo obra para bien. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú has entregado, por lo que tú entregaste en esa cruz, Señor. ¿A quién entregaste? A tu precioso y amado Hijo. Que tu Hijo sea cada vez más precioso para nosotros, más valioso, Señor. Gracias, Dios. Y que podamos crecer en esa confianza, Señor. ¿Cómo no nos darás todo lo demás que necesitamos para parecernos a tu Hijo? Gracias, Dios. Te bendecimos y damos toda gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Padre. Amén. También queremos darte gracias por